El Real Madrid acaba de activar una de las transformaciones más profundas, agresivas y radicales de toda su historia reciente. Dentro del club ya existe la sensación de que se terminó una etapa, que el ciclo anterior llegó a su límite y que la única forma de volver a dominar Europa es destruyendo completamente la comodidad que se instaló en el vestuario durante los últimos años. No se trata únicamente de cambiar piezas, sino de desmontar una estructura mental que, según algunos sectores internos, se había vuelto demasiado estable, demasiado previsible, incluso demasiado cómoda para un club que históricamente ha vivido del caos competitivo y de la exigencia extrema. Y en medio de toda esta revolución aparece una figura que promete cambiar absolutamente todo: Jürgen Klopp. La llegada del técnico alemán no representa simplemente un cambio de entrenador. No es solamente una modificación táctica, ni una evolución natural del modelo de juego, ni siquiera una simple actualización del estilo. Lo que Klopp pretende construir en el Real Madrid es una reconstrucción total del ecosistema competitivo del club. Su influencia no se limita al césped, sino que alcanza el vestuario, la rutina diaria, la forma de entrenar, la gestión emocional de los partidos y, sobre todo, la percepción interna del esfuerzo. Porque lo que él quiere transformar es la mentalidad completa del equipo, la actitud diaria de los futbolistas, la intensidad emocional del grupo y la cultura competitiva del vestuario. En su visión, no basta con ganar. Hay que imponer una identidad que haga que el rival sienta que cada minuto es una batalla física y psicológica. No hay espacio para la pausa mental, ni para la desconexión dentro de un partido, ni para la irregularidad emocional que en los últimos años ha aparecido en momentos clave de la temporada. Klopp entiende el Real Madrid como una máquina que debe funcionar al límite constante. Y eso implica decisiones duras. Muy duras. Porque dentro del madridismo existe una sensación cada vez más fuerte de que el equipo perdió algo que durante muchos años fue su principal identidad: el hambre salvaje de competir. No era solo talento. No era solo calidad individual. Era una especie de instinto colectivo para sobrevivir en los momentos más críticos. El Real Madrid seguía teniendo nombres gigantescos, seguía teniendo estrellas mundiales, seguía teniendo jugadores técnicamente extraordinarios, pero ya no transmitía miedo constante. Ya no transmitía esa sensación de equipo absolutamente invencible que durante años aterrorizó al fútbol europeo. En las grandes noches de Champions, antes el rival sentía que el partido no estaba terminado aunque fuese ganando. Sentía que el estadio, la historia y la presión podían cambiarlo todo en cuestión de minutos. En los últimos tiempos, esa aura ha sido más intermitente. A ratos aparece, pero ya no es permanente. Y para un club como el Real Madrid, la intermitencia es casi un problema estructural. Y justamente por eso empiezan a aparecer decisiones extremadamente duras. No decisiones simbólicas. No ajustes menores. Sino decisiones que pueden cambiar el equilibrio interno del proyecto. La primera gran víctima de esta nueva era podría ser Eduardo Camavinga. Una situación que hace apenas algunos meses habría parecido completamente imposible, casi absurda de plantear en voz alta dentro del entorno madridista. Porque Camavinga no era solamente un futbolista importante dentro de la plantilla. Era una apuesta institucional. Era uno de los grandes símbolos del futuro del club. Juventud, talento, agresividad, potencia física, versatilidad, capacidad de recuperación, personalidad competitiva. Absolutamente todo indicaba que el francés estaba destinado a convertirse en uno de los líderes de la próxima generación madridista. Durante mucho tiempo se le vio como el centrocampista total del futuro. Ese tipo de jugador que no encaja en una sola función porque puede ocupar varias. Capaz de jugar de pivote, de interior, incluso de lateral en situaciones de emergencia. Su perfil parecía hecho a medida para un club que siempre ha valorado la polivalencia en momentos de reconstrucción. Muchos aficionados incluso imaginaban a Camavinga dominando el centro del campo europeo durante la próxima década. Porque condiciones futbolísticas le sobran. Tiene una mezcla extremadamente rara de potencia física, técnica en espacios reducidos y agresividad defensiva. Es uno de esos jugadores capaces de recuperar balones imposibles, romper líneas conduciendo y transformar completamente el ritmo de un partido en cuestión de segundos. Su capacidad para sostener duelos físicos, corregir errores ajenos y aparecer en zonas críticas lo convertía en una pieza de enorme valor estratégico. Pero el problema ya no parece ser futbolístico. El problema empieza a ser interpretativo. Porque en este nuevo Real Madrid que se está gestando bajo la influencia de Klopp, no todos los perfiles valen por lo que pueden llegar a ser, sino por lo que ejecutan de manera constante. La exigencia deja de ser potencial y pasa a ser repetición. No basta con tener picos de rendimiento altos. No basta con partidos brillantes alternados con fases de desconexión.
En un sistema de alta intensidad permanente, la irregularidad deja de ser un detalle y se convierte en una carga. Y ahí es donde empiezan las dudas. En los análisis internos se empieza a valorar no solo la calidad, sino la estabilidad emocional dentro del partido. La capacidad de sostener decisiones correctas bajo presión continua. La disciplina táctica sin balón. La consistencia en la toma de decisiones cuando el equipo está obligado a presionar alto durante 90 minutos sin descanso. Camavinga, en ese contexto, se convierte en una incógnita más compleja de lo que parecía. No porque no tenga nivel, sino porque el nuevo modelo no perdona la intermitencia. Y en un equipo donde cada jugador debe funcionar como una pieza perfectamente sincronizada en una presión constante, cualquier desviación del sistema se percibe como un riesgo estructural. Esto no significa que su salida sea inminente ni mucho menos definitiva. Pero sí refleja algo más profundo. El Real Madrid está entrando en una fase donde el talento por sí solo ya no garantiza continuidad. Ahora el talento tiene que venir acompañado de una ejecución disciplinada, casi militar, del plan colectivo. Y esa es precisamente la esencia de esta revolución. Una revolución que no busca mejorar lo anterior, sino reemplazarlo por completo. Y eso es justamente lo más preocupante dentro del Real Madrid. Porque según personas cercanas al entorno del club, internamente habrían comenzado a surgir dudas muy profundas y cada vez más difíciles de ignorar sobre el compromiso emocional de determinados jugadores con el proyecto. No se trata ya únicamente de un tema de rendimiento puntual o de un partido malo, sino de algo mucho más estructural, una percepción creciente de desconexión, de falta de implicación en los detalles del día a día, de gestos sutiles que dentro de un vestuario de élite se interpretan como señales de alarma. En el club, cuando se habla en privado, no se mencionan nombres a la ligera, pero sí se repiten conceptos que empiezan a pesar: actitud, intensidad, lenguaje corporal, compromiso en los entrenamientos, reacción tras las derrotas. Y en ese contexto, la nueva dirección deportiva y el cuerpo técnico encabezado por Klopp habrían empezado a tomar nota de situaciones que antes quizás se pasaban por alto, pero que ahora se analizan con una lupa completamente distinta. Y aquí es donde aparece la parte más dura de toda esta historia. Porque Klopp no es un entrenador que conviva cómodamente con jugadores emocionalmente desconectados. Nunca lo fue. Y no es una cuestión de gustos o de estilo, sino de filosofía absoluta. En todos los equipos donde triunfó, desde el Borussia Dortmund hasta el Liverpool, construyó algo más que equipos de fútbol, construyó estructuras emocionales colectivas. Grupos casi cerrados, con una identidad muy marcada, donde cada jugador entendía que el esfuerzo no era negociable y que el nivel de exigencia no bajaba nunca, independientemente del rival o del contexto. Sus equipos no solo corrían más, sentían más, competían más, se desgastaban más. Y eso generaba una presión interna constante que hacía que cualquier relajación individual destacara inmediatamente. Para Klopp, el talento por sí solo jamás será suficiente. De hecho, el talento sin intensidad es visto casi como un problema, porque rompe el equilibrio del grupo. En su forma de entender el fútbol, un jugador técnicamente brillante pero emocionalmente ausente puede ser incluso más dañino que un jugador limitado pero comprometido. Porque el primero genera frustración colectiva, rompe ritmos de presión y termina contaminando la energía del equipo en los momentos clave. Y dentro del Real Madrid existe la sensación de que durante demasiado tiempo algunos jugadores se han podido permitir vivir únicamente desde la calidad individual. Resolver partidos con destellos, decidir encuentros con acciones aisladas, pero sin una implicación constante en el esfuerzo colectivo, en la presión tras pérdida, en el liderazgo silencioso que no siempre aparece en las estadísticas. Eso, poco a poco, habría ido erosionando una de las señas de identidad históricas del club, la intensidad competitiva en los momentos decisivos. Por eso la situación de Camavinga genera tanta preocupación. No tanto por lo que ha sido, sino por lo que podría convertirse dentro de este nuevo contexto. Porque si incluso uno de los mayores talentos jóvenes del planeta empieza a mostrar signos de irregularidad emocional o de desconexión competitiva, el mensaje interno es muy claro: nadie tiene el puesto asegurado. Y eso cambia completamente la dinámica del vestuario. De repente, cada entrenamiento cuenta más. Cada esfuerzo se observa más. Cada gesto tiene un peso diferente. Y cada jugador empieza a entender que no basta con ser bueno, sino que hay que demostrarlo cada día, sin excepción. Y sinceramente, aunque duela decirlo, la postura del club se entiende perfectamente desde dentro. Porque el Real Madrid no puede permitirse volver a entrar en ciclos donde la exigencia interna se diluye. No puede repetir errores del pasado en los que la jerarquía del vestuario se fragmenta, donde aparecen grupos internos, donde el liderazgo se difumina y donde la sensación de autoridad deportiva se debilita con el paso de los meses. Eso,
En un club como el Madrid, no se ve inmediatamente en los títulos. Se ve antes, en el lenguaje corporal de los jugadores, en la falta de reacción tras un gol encajado, en la ausencia de presión coordinada, en la incapacidad de sostener la intensidad durante 90 minutos completos. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es táctico. Es estructural. Durante demasiado tiempo, el Real Madrid habría convivido con una especie de equilibrio frágil. Por un lado, la calidad individual seguía siendo altísima. Por otro, el tejido emocional del equipo empezaba a mostrar grietas. Pequeñas, casi invisibles al principio, pero constantes. Y esas grietas, cuando no se corrigen a tiempo, terminan ampliándose en los momentos de máxima exigencia. El equipo perdió agresividad en fases concretas de los partidos. Perdió continuidad en la presión. Empezó a depender en exceso de chispazos individuales para resolver encuentros que antes se cerraban desde el dominio colectivo. Y en los despachos del club se tomó una decisión clara: ese ciclo tenía que terminar. Klopp llega precisamente para eso. No para gestionar la comodidad, sino para romperla. Quiere entrenamientos donde la intensidad sea tan alta que el partido del fin de semana parezca una consecuencia lógica. Quiere que cada jugador sienta que no hay minutos garantizados. Quiere recuperar una cultura donde el esfuerzo no sea un extra, sino la base mínima de todo. Y sobre todo, quiere un vestuario emocionalmente estable, donde el compromiso no sea una duda, sino un punto de partida. Eso implica decisiones difíciles. Porque si un jugador no encaja completamente en esa visión, no importa su nombre, su edad o su potencial mediático, empieza a convertirse en una pieza desajustada dentro del sistema. Y en el fútbol de élite, las piezas desajustadas no suelen durar mucho. En ese sentido, la situación de Camavinga no es un caso aislado, sino un primer aviso. Una especie de termómetro interno que el club está utilizando para medir hasta qué punto el grupo está alineado con la nueva exigencia. Pero si el caso de Camavinga ya genera preocupación, el segundo nombre que aparece en la lista de posibles salidas provoca una sensación todavía más dolorosa dentro del madridismo: David Alaba. Porque ahí ya no hablamos solo de talento joven en formación o de ajustes tácticos en un nuevo proyecto. Hablamos de un jugador con experiencia, con liderazgo, con un pasado reciente en la élite absoluta, que llegó para ser una pieza clave en la estructura defensiva y que simboliza, en cierto modo, la transición entre dos etapas del club. Y cuando ese tipo de nombres entran en duda, el mensaje es todavía más claro: el cambio no es cosmético, es profundo. Un cambio que no busca matices. Un cambio que busca identidad. Porque aquí ya no estamos hablando únicamente de actitud, de compromiso emocional o de una simple cuestión de jerarquías dentro del vestuario. Aquí el gran problema, el que realmente empieza a pesar en los despachos y en la planificación deportiva, parece ser mucho más profundo. Es un problema físico, estructural, casi de base. Y cuando en el fútbol de élite aparece la palabra físico en este contexto, normalmente no es algo menor. Es una sentencia silenciosa que no se dice en voz alta demasiado pronto, pero que va ganando peso con cada entrenamiento, con cada lesión, con cada partido en el que el jugador ya no responde como antes. Internamente, dentro del Real Madrid, existiría una percepción cada vez más extendida, casi inevitable ya en ciertos sectores del club, de que David Alaba ha dejado de reunir las condiciones físicas óptimas para sostener el nivel de exigencia que pretende imponer un entrenador como Jürgen Klopp en esta nueva etapa del proyecto. Y no es una cuestión de gustos, ni de nombres, ni de historia. Es una cuestión de compatibilidad pura y dura entre lo que el entrenador necesita y lo que el jugador puede ofrecer hoy. Y, sinceramente, por duro que resulte admitirlo para cualquier aficionado que valore su trayectoria, su experiencia y su importancia en momentos clave, es muy difícil discutir esa evaluación cuando se analiza con frialdad. Porque el fútbol moderno no es el fútbol de hace 10 o 15 años. El juego ha cambiado de forma radical, casi brutal. Hoy la élite europea exige un nivel físico que roza lo extremo. No basta con colocación, no basta con inteligencia táctica, no basta con saber leer el partido. Todo eso sigue siendo importante, sí, pero ya no es suficiente. Hoy se exige presión constante durante 90 minutos. Se exige intensidad altísima tras pérdida. Se exige velocidad en las transiciones defensivas y ofensivas. Se exige agresividad en los duelos individuales. Se exige capacidad de repetir esfuerzos una y otra vez sin que el rendimiento caiga en el minuto 70, 80 o 90. Y, sobre todo, se exige disponibilidad física casi permanente durante toda la temporada. Y si hay un entrenador que representa mejor que nadie esa evolución extrema del fútbol moderno, ese entrenador es Jürgen Klopp. No solo por su estilo, sino por la identidad que ha construido a lo largo de los años.
Sus equipos no juegan, compiten como si cada partido fuera una batalla continua. El Liverpool de Klopp no entiende el fútbol como una sucesión de posesiones tranquilas, sino como un estado constante de presión, reacción inmediata y agresión organizada. Cada pérdida de balón activa una respuesta automática. Cada recuperación desencadena una transición rápida. Cada jugador debe estar preparado para correr, presionar, volver, girar y repetir el esfuerzo sin descanso. Es un modelo que exige no solo talento, sino una condición física al límite. Y no de forma puntual, sino de manera sostenida durante meses. Y ahí es donde aparece el principal problema de Alaba dentro de este contexto tan específico. Las lesiones acumuladas, los parones prolongados, la pérdida de ritmo competitivo y las dudas físicas recurrentes empiezan a convertirse en un obstáculo demasiado grande para encajar en un proyecto que no concede margen a la duda física. No es solo que baje el rendimiento en un partido concreto. Es la incertidumbre constante sobre si podrá encadenar varios partidos al máximo nivel sin romperse o sin necesitar tiempo de adaptación. Eso no significa, en ningún caso, borrar todo lo que ha aportado al club. Sería injusto, incluso deshonesto desde el punto de vista futbolístico, ignorar la importancia que tuvo en momentos decisivos de temporadas clave. Porque Alaba no fue un jugador secundario. Fue durante mucho tiempo una pieza estructural del equilibrio defensivo del equipo. Un futbolista capaz de aportar elegancia técnica en la salida de balón, inteligencia táctica en la lectura defensiva, liderazgo silencioso en el vestuario y versatilidad absoluta para adaptarse a distintas posiciones con naturalidad. En su mejor versión, era un jugador extremadamente valioso para cualquier entrenador del mundo. No solo cumplía, elevaba el nivel del sistema. Y eso es algo que no muchos defensores pueden decir. Pero el fútbol de élite, por muy injusto que pueda parecer desde fuera, vive del presente. No del recuerdo. No del prestigio acumulado. No de lo que fuiste capaz de hacer hace 2 o 3 temporadas. Vive del rendimiento inmediato, del estado físico actual, de la capacidad de competir hoy contra los mejores del mundo. Y en este momento, el presente físico de Alaba genera demasiadas dudas como para sostener un proyecto que aspira a dominar Europa desde la intensidad. Klopp, o cualquier entrenador con una filosofía similar, entiende perfectamente que no puede construir un equipo basado en presión máxima, en ritmo alto constante y en exigencia física continua si dentro de ese sistema hay jugadores que ya no pueden sostener ese nivel durante 90 minutos cada 3 o 4 días. Porque el sistema entero se rompe. No se ajusta. Se descompensa. Por eso, dentro del club empieza a crecer una idea incómoda pero cada vez más presente, que la salida del jugador podría dejar de ser una decisión emocional o contractual para convertirse en una necesidad estrictamente deportiva. Y aquí conviene ser claros, incluso fríos si hace falta. En este tipo de decisiones no manda el cariño, no manda la historia, no manda el respeto acumulado. Manda la compatibilidad con el modelo de juego. Y si esa compatibilidad desaparece, el club se ve obligado a actuar. Al mismo tiempo, también hay una dimensión humana que no se puede ignorar del todo. Porque estamos hablando de un futbolista con una trayectoria enorme, con títulos importantes, con una carrera marcada por la constancia en la élite. Y en cualquier vestuario de un club grande, la transición entre respeto y decisión deportiva nunca es sencilla. Pero el Real Madrid, especialmente en esta nueva etapa que se está gestando, parece estar entrando en una fase donde la exigencia se va a elevar de forma clara. No solo en nombres, sino en comportamiento colectivo, en mentalidad competitiva y en capacidad física. Y aquí es donde aparece la gran transformación del proyecto. El club ya no quiere únicamente cambiar jugadores como si fueran piezas aisladas. No se trata solo de sustituir titulares por otros nombres de mercado. Lo que se está buscando es algo mucho más profundo, cambiar la identidad competitiva del equipo. Se quiere recuperar una agresividad sostenida durante todo el partido. Se quiere volver a un equipo que asfixie al rival sin balón. Se quiere reconstruir una mentalidad donde cada duelo se dispute como si fuera decisivo. Se quiere volver a ser un conjunto físicamente dominante en Europa, capaz de imponer su ritmo en los grandes escenarios, no de reaccionar a ellos. Porque durante demasiado tiempo, en algunos tramos de las últimas temporadas, el equipo perdió energía en fases clave. Perdió continuidad en la presión. Perdió agresividad en los duelos. Perdió capacidad para sostener partidos de máxima exigencia física contra rivales que si mantenían ese ritmo constante. Y eso, en la élite, se paga caro. Sin embargo, si hay un caso que realmente está generando un terremoto emocional dentro del madridismo, un caso que va mucho más allá del análisis físico o táctico, ese caso es el de Kylian Mbappé. Porque ahí ya no hablamos de un jugador más dentro de una estructura.
Hablamos de una figura global, de una expectativa mundial, de una narrativa que lleva años construyéndose alrededor de su posible llegada, de su encaje, de su impacto inmediato y de lo que representa para el futuro del club. Y es precisamente ahí donde el proyecto empieza a entrar en una dimensión completamente distinta, donde cada decisión deja de ser solo deportiva para convertirse también en simbólica.